ahora sí, en donde nos quedamos la clase anterior, ¿ya? Nosotros vimos lo que era el horno flash, ¿cierto? Analizamos tres fundiciones que lo utilizan desde un punto de vista dimensional, desde un punto de vista de trabajo, ¿cierto? Flujos que se manejan, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a continuar y vamos a terminar de ver lo que es el horno flash. Recordemos, ¿cierto?, que el horno flash se utiliza en Chile en por lo menos dos fundiciones a lo largo del país: Chagres y Codelco Chuquicamata. En el futuro pueden haber más debido a que es una de las tecnologías más empleadas en el mundo, ¿cierto? Y bueno, también porque tenemos algunos elementos, ¿cierto?, que hacen que esa tecnología sea mucho más amigable, por decirlo de alguna manera, que otras tecnologías, ¿cierto?, que se tienen en la actualidad, ¿ya? Entonces, entre algunas de las cosas que tenemos que hablar del horno flash, también no solo está el horno como tal, ¿cierto?, sino que hay muchas cosas que uno necesita para que este funcione. En primer lugar, ¿cierto?, tenemos un equipo de mezcla de concentrados. Todos estos equipos se denominan periféricos, o sea que no son equipos principales, pero también son equipos, ¿cierto?, que están en otra, que están por fuera y que son necesarios para el correcto funcionamiento del equipo principal. Entonces tenemos, ¿cierto?, el equipo mezcla de concentrados, lo que es el secador de alimentación de sólidos, ¿cierto?, un horno de secado, que eso es algo que ya vimos largo y tendido bueno, ya casi un mes prácticamente, ¿no? Luego tenemos, ¿cierto?, los contenedores de alimentación de horno flash y sistemas de alimentación, ¿ya? Básicamente, si tenemos, ¿cierto?, nuestros elementos son los que vienen previo al funcionamiento, ¿cierto?, del horno flash. Antes de que el concentrado ingrese, yo necesito elementos que permitan que permitan, ¿cierto?, el concentrado ingresar como tal, ¿ya? La planta de oxígeno, que es la que vemos aquí. La planta de oxígeno es un espacio bastante importante dentro de cualquier fundición. La planta de oxígeno lo que hace su función es enriquecer ¿cierto?, el aire en oxígeno. Entonces, el proceso utiliza una cierta cantidad de oxígeno o implica y requiere que se utilice esa cierta cantidad. Bueno, acá lo que ocurre, ¿cierto?, es que el aire, como ustedes saben, tiene un 21% de oxígeno. Lo que hace la planta de oxígeno es aumentar el porcentaje de oxígeno, el cual llega a el horno, ¿cierto?, que nosotros estamos trabajando. Entonces, eso es lo que permite que en ciertas fundiciones requieran o utilicen aire con 37, 40, 32, etcétera, por ciento de oxígeno. Porque aquí es donde donde la planta empieza a soplar, ¿cierto? Y se utiliza ese concepto, ¿ya? Esto con la planta de oxígeno. Caldera de recuperación de calor, esto es más opcional. Se espera, ¿cierto?, que
la planta utilice una caldera, ¿cierto?, para recuperar el calor que se pierde y darle uso. Ahora, hay veces que lo que puedo recuperar de calor del proceso no es necesariamente lo que yo no es económicamente viable. Lo que yo recupero de calor dentro del proceso no es o no da monetariamente para utilizar la caldera, ¿cierto? Con todo lo que implica tener una caldera. Entonces, a veces hay plantas que no tienen simplemente calderas. Y no está mal, ¿cierto? Si la parte económica, que es la que manda, indica que la caldera no debe existir, eso cae dentro de todo, dentro de lo que pueda o no indicar la misma empresa. Caldera para recuperación de calor. Sistema de recuperación y reciclado de polvo. Esto sí es un poco más importante, ¿cierto? Como ya les mencionaba, existen ocasiones en donde las plantas producen o se da que parte del concentrado es disipado, ¿cierto? Eh, en los gases de salida. Yo estoy insuflando aire al proceso con una cierta presión, a una cierta velocidad o con un cierto flujo, y el aire comienza a llevarse el concentrado consigo, ¿ya? E inclusive existen partes que se solidifican más rápidamente y eso es como se pulveriza, también se va con los polvos, ¿cierto? Eh, ah, hacia el ambiente, hacia la planta de ácido. Entonces lo que se tiene, ¿cierto?, es un sistema de captación de polvo, ¿ya? Este polvo que nosotros eventualmente debimos haber quemado, pero no se quemó, ¿ya? Entonces, para reutilizar el polvo o los polvos, es lo que nosotros utilizamos, ¿cierto? O un sistema de recuperación para el mismo. Sistema de limpieza de gases. Aquí esto cobra especial sentido cuando hablemos de lo que es limpieza, ¿cierto?, de ciertos elementos nocivos. ¿Ya? Existen ciertos elementos nocivos que la verdad es que no me interesa que estén ni en el cobre, ni en el producto de interés. Me interesaría que estuvieran en la escoria. Okay. Me interesaría que estuviesen en la escoria, pero la verdad es que yo necesito, ¿cierto?, que eh, eh, muchas veces esos elementos se disipan, ¿cierto?, al ambiente. Entonces, los elementos nocivos, ¿cierto?, yo los capturo en una cierta etapa, cambio su química, les doy una nueva identidad química con el fin de que el proceso y lo que yo libero al ambiente, la verdad es que no va a ser, la verdad es que no va a ser tan nocivo hacia el ambiente, ¿ya? Eso viene de la mano con lo que denominamos, ¿cierto?, la planta de ácido sulfúrico o PAS, ¿ya? La planta de ácidos sulfúricos es un sector de cualquier planta de fundición en la cual los gases de salida ricos en anhídrido sulfuroso, ¿ya?,
son tratados formando ácido sulfúrico. ¿Ya? Pregunto, ¿dónde normalmente utilizamos o dónde es es muy común ver ácido sulfúrico a lo largo de en la metalurgia? ¿En la lixiviación? En la lixiviación, muy bien. Entonces, como yo estoy utilizando, por un lado, ácido sulfúrico y por el otro lado lo estoy produciendo, eventualmente existe una mancomunión entre lo que es ácido, la producción, ¿cierto?, de cobre vía pirometalúrgica y vía hidrometalúrgica. Entonces, funciona esa mancomunión que nosotros podemos llegar a tener aquí. ¿Ya? Sistema secundario de recogida y tratamiento de gases. ¿Ya? Aquí eventualmente, como les mencionaba, algunos gases se les entrega nueva identidad química y con eso se puede liberar al ambiente de manera más segura. Y finalmente un sistema de recuperación de cobre de la escoria, ¿ya? Que es otra de las partes, ¿cierto?, que es bastante relevante, ya que los hornos de fusión no siempre el producto no relevante lleva altos contenidos de cobre. Entonces, básicamente, lo que se espera, ¿cierto?, es que yo pueda recuperar ese cobre que se va en este producto relevante. Y para eso se utilizan distintas técnicas o distintas formas para poder recuperar ese cobre que está atrapado en la escoria. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, inquietudes, comentarios, lo que sea referente a esto? Ya. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esto? Bueno, nosotros tenemos acá el horno flash, que es el que estábamos trabajando, ¿cierto? El que hemos estado viendo últimamente. Y como se pueden dar cuenta, acá requiero yo una alimentación seca, ¿ya? Además, se le agrega lo que viene siendo el fundente, ¿cierto? Y se vuelve a someter a un proceso de secado en este caso y se lleva a un analizador, ¿ya? Análisis para saber si la mezcla cumple o no con las condiciones que nosotros esperamos que tenga, ¿ya? A su vez, se ingresa aire y oxígeno. En estricto rigor, el aire es tratado para aumentar su cantidad o su contenido de oxígeno. Se lleva, ¿cierto?, por esta planta y es inyectado al mismísimo horno. Por un lado sale, ¿cierto?, lo que es la escoria, en donde se desarrollan ajustes con el fin de poder regular el concentrado que entra, el fundente que ingresa, etc. También se evalúa la temperatura de la misma y finalmente se realiza un análisis de la mata que sale del horno flash. Entonces, dependiendo de la temperatura de la escoria,
se hace una regulación del gas, ¿cierto? Del aire que ingresa enriquecido. Si sale una temperatura, si la temperatura es muy alta, tenemos, ¿cierto?, que disminuir la cantidad de oxígeno, ¿ya? ¿Por qué? Porque más que disminuir la cantidad de oxígeno, estamos aumentando la cantidad de nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno no reacciona, ¿ya? Es un ente que no reacciona. Como no reacciona, lo único que hace, su única función aquí, que puede ser o no agradable, ¿cierto?, es calentarse, aumentar su temperatura. Entonces, si yo disminuyo la cantidad de oxígeno que ingresa, básicamente estoy aumentando la cantidad de nitrógeno que ingresa, lo que causa que primero, estoy haciendo que exista un menor nivel de reacción dentro del baño, y segundo, también estoy haciendo que exista mayor elemento que enfríe los gases de salida. Y obviamente la escoria y obviamente la mata, ¿ya? Entonces, si tengo una temperatura muy alta, entonces básicamente estoy diciendo que tengo que disminuir el porcentaje de oxígeno. Si tengo una temperatura muy baja, una temperatura de escoria muy baja, entonces eso implica que yo debo aumentar la cantidad de oxígeno añadido. También hay algunas medidas que se pueden tomar en otras formas, ¿cierto? Como lo es la adición o no de algunos componentes, pero la verdad es que eso va a depender de cómo estemos trabajando este tema, ¿ya? Y con respecto a la temperatura de la mata, perdón, el análisis químico de la mata, también es bueno ajustar, ¿cierto?, la cantidad de oxígeno que ingresa al sistema. ¿Por qué? Porque si la mata sale con exceso o sale muy baja en cobre, porcentaje muy bajo de cobre, entonces lo que nosotros tenemos que ver es que a mayor porcentaje de oxígeno, ¿ya?, yo voy a tener mayor porcentaje de cobre en la escoria. Al tener mayor porcentaje de cobre en la escoria, básicamente lo que estoy diciendo es, no se está yendo ese cobre en la mata, ¿ya? Y así podemos ir viendo algunos detalles, ¿cierto? Por ejemplo, acá no está mencionado, pero también nosotros recuerden que tenemos lo que se denominan polvos metalúrgicos, ¿ya? El polvo que habíamos dicho anteriormente, que también se va y yo lo estoy recopilando o yo lo estoy recolectando y lo devuelvo al proceso, ¿ya? ¿Cómo ingresa eso? Eso ingresa en algunos procesos como lo que se denomina carga fría. La carga fría es un componente, ¿ya?, un producto que también puedo encontrar en el proceso mismo que se produce en la etapa estudiada. Esto aplica no solo a la fusión, sino que también aplica a la conversión. Y el uso de esta carga fría es efectivamente enfriar la mezcla. Entonces, si yo observo una alta temperatura
no solo de los gases, sino que de la escoria, los gases mismos, eventualmente la mata, si es que sale muy alta, yo lo que hago, ¿cierto?, es disminuir la temperatura de todo el baño, ¿ya? Disminuyendo la temperatura de todo el baño, le inyecto, realizo inyectándole ya sea concentrado, más concentrado, ya sea inyectándole escoria que ya haya sido, que no ha sido tratada. También los mismos polvos que fueron perdidos, ¿cierto?, que no fueron tratados de manera adecuada. Todo eso, ¿para qué? Para que así el proceso disminuya su temperatura y pueda trabajar, ¿cierto?, de manera mancomunada con todo lo que ocurre, ¿ya? Dudas y o consultas, estimados. Ya. Entonces, acá tenemos un cierto elemento que es una tabla que nos muestra cuál es el porcentaje esperado, o más que el porcentaje es hacia dónde va cada uno de los elementos que yo quiero o yo tengo en mi concentrado. Ingresan al horno, al reactor, reaccionan y se distribuyen en los distintos flujos que tenemos. Entonces, por ejemplo, el cobre en un horno en un horno Outotec Flash Smelting, el 97% del cobre se va a la mata, 2% a la escoria y 1% en los gases de salida. Por eso también es relevante hacer una captura de los gases de salida, ¿cierto?, de los polvos que se van ahí. El oro, perdón, la plata, entre un 90 y un 95% se van en la mata, entre un 2 y un 5% en la escoria, y entre un 3 y un 8% en los gases de salida. El oro es muy similar, ¿cierto? 95% en la mata, 95%, 2% en la escoria y 3% en los gases de salida. Por todo eso es muy relevante que se vuelvan a tratar escoria, que se vuelva a tratar los gases de salida, se vuelva a recolectar. Y ya comienza un poco a haber diferencias, ¿cierto? O a haber ciertas situaciones que se pueden tener. Por ejemplo, el arsénico. Un alto contenido de arsénico se va en los gases de salida, ¿ya? Se espera, ojalá, que todos se vayan en los gases de salida para así capturarlos de manera adecuada en los gases, en las plantas de tratamiento de gas, ¿ya? Que no se vayan al ambiente, a eso voy. Si las escorias, ¿ya?, yo las dejo enfriando, el hecho de que una escoria que está, piensen ustedes, a 1200, 1300 grados Celsius, empieza a enfriarse y empieza a emanar ciertos gases de esa escoria, que lo más probable es que sean ricos en arsénico. Entonces, por eso es muy importante que ojalá todo el arsénico se vaya a los gases de salida, pero lamentablemente así no ocurre. Inclusive tenemos una gran cantidad de arsénico que se va en la mata. Bismuto, la mayoría se va en la mata, y con respecto al cadmio, por ejemplo, la mayoría se va en los gases de salida, y así vamos viendo con cada uno de los elementos que aparecen en esta tabla. Claramente, muchos de ellos son considerados atractivos, ¿cierto? Pero la idea es que ojalá todos se vayan, ¿cierto? Que la mata quede lo más pura posible ya en esta etapa, sin pasar por las siguientes etapas, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados?
acá les presentamos, ¿cierto?, el horno IncoFlash, ¿ya? Es muy similar, ¿cierto?, al horno flash de Outotec, o Outokumpu, perdón. La única de gran diferencia es que solo tiene una chimenea, ¿cierto? En donde básicamente los quemadores ya están por este lado de acá, al costado, y ingresan los concentrados por este lado, ¿cierto? Causando la quema o la fusión de los componentes deseados, ¿ya? El oxígeno quema al concentrado por este lado y por este lado también se pueden retornar escorias. Entonces, se tiene una gran cantidad de oxígeno fluyendo por ambos lados y básicamente se separa ambos componentes, ¿cierto? Escoria y mata en esa cámara que se puede ver ahí. ¿Ya? Y tenemos, ¿cierto?, que las escorias son extraídas, ¿cierto?, por este lado y se van a un botadero y la mata va a los convertidores, ¿ya? El tipo de proceso es muy similar al de horno flash smelting, ¿cierto? Al Outokumpu, pero tiene una geometría diferente y un funcionamiento un tanto diferente, no tanto, pero es diferente, ¿ya? Em, si se pueden dar cuenta, aquí habla de concentrado de níquel y cobre. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista pirometalúrgico, el níquel y el cobre se usan de la misma manera, se tratan de la misma manera. Entonces, si yo les explico a ustedes el proceso de fusión del cobre, automáticamente ustedes deben entender que también les estoy hablando del proceso de fusión del níquel. La gran diferencia es la temperatura de tratamiento. Las temperaturas de tratamiento del níquel son muy superiores a las del cobre, rondan los 1500 grados Celsius. Pero lo importante, ¿cierto?, es que ambos utilizan y comparten muchos equipos que se utilizan en el procesamiento de cada uno, ¿ya? Así que varios de ustedes podrían ya estar en condiciones de ir a plantas de procesamiento de níquel en Australia, en Japón, porque ya más o menos conocen el proceso. Solamente falta que tomen esa información y la conviertan a su gusto, ¿ya? Les pregunto a ustedes ahora y quiero una respuesta. ¿En qué se diferencia o en qué tienen en común, qué tenían en común el horno flash de Inco, la empresa Inco, y el horno flash de la empresa Outokumpu? Bueno, entonces aquí tenemos nuestros equipos, ¿cierto? El horno flash es ampliamente utilizado en el mundo, pero el más utilizado es los hornos que tienen, o los equipos que tienen fusión, pero con tobera sumergida. Para lo cual existe un gran exponente que es el chileno, y es el convertidor modificado teniente, ¿ya? Este horno se encuentra en prácticamente todas las fundiciones chilenas, exceptuando dos, Chagres y Alto Norte. El convertidor modificado teniente es un equipo, ¿cierto?, que usa toberas, ¿ya? Para cargar, ¿cierto?, lo que es el oxígeno. Y la idea es que las toberas están bajo el baño, lo que causa turbulencia. No es como en el horno flash, en donde en el horno flash ustedes lo que tienen es eh, una, una zona calma en donde básicamente se da la decantación. No, acá es agitado constantemente
con el flujo de aire. Entonces el convertidor teniente tiene una composición de la siguiente forma. Nosotros acá tenemos, ¿cierto?, que por acá ingresa básicamente todo. Ya ingresa fundente, ingresa material reciclado y concentrado. ¿Ya? Eso de que viene con una alta cantidad de agua, eso es mentira, ¿cierto? Ya les mencioné por qué. Y bueno, ingresa, y por estos lados ingresa también el concentrado seco, junto con aire. ¿Ya? Se espera que el nivel de líquido esté por esa línea de ahí. Por estas toberas ingresa cierto oxígeno enriquecido, aire enriquecido, perdón, que más o menos ronda el 40% de oxígeno e ingresa utilizando toberas. ¿Ya? La zona de decantación se encuentra ahí, ¿cierto? Por estos lados. Y los gases de salida se pueden marcar en esta zona de aquí, que tienen aproximadamente un 20% de anhídrido sulfuroso. Bueno, la escoria tiene aproximadamente un 8% de cobre. Y el producto de interés, que en este caso es lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Acá se menciona como un super high grade mate. Una mata con muy o súper alto, con una súper alta ley de cobre, entre un 72 y un 74% de cobre. Desde un punto de vista operacional, esto de aquí no es una mata, sino que es un elemento o un componente que se denomina metal blanco, ¿ya? Que tiene muy alta cantidad de cobre, muy baja cantidad de hierro y y un nivel intermedio de azufre, ¿ya? Pero lo importante, ¿cierto?, también pasa en este lado de acá, en donde la escoria tiene una alta cantidad de cobre. Aquí sí que es importantísimo, muy importante, los tratamientos de escoria que se pueden realizar posterior al proceso, ¿ya? Como les mencioné, este convertidor prácticamente es operativo, ¿cierto?, en Chile únicamente. Hasta donde sé, hay otras dos fundiciones que lo han tenido en su historia, ¿cierto?, en México y en Tailandia. Sí, Tailandia, en donde utilizaban el horno convertidor teniente, el convertidor modificado teniente, ¿cierto? Y acá en Chile es donde ha perdurado por más tiempo, ¿ya? Tenemos Caletones, que lo empezó a utilizar en el 89, y Codelco Chuquicamata, que lo empezó a usar en el 2003 en algunos casos, ¿cierto? Tiene un largo de entre 21, o sea, tiene 21,1 metros de largo y 4,2 metros de diámetro en el caso de Caletones, y en el caso de Chuquicamata tiene 22 metros de largo por 5 metros de diámetro. Es bastante grandecito, ¿ya? El espesor que alcanza la escoria va entre los 0,45 y los 0,75 metros, mientras que en Codelco Chuquicamata va entre los 0,9 metros y 1 metro. Esa es la cantidad de escoria que nosotros podemos llegar a tener. En cambio, la mata va a encontrarse, ¿cierto?, en un espesor de entre 0,9 y 1,2 metros, y 1 metro y 1,2 en el caso de Chuquicamata, ¿ya? Tenemos una salida de escoria para el horno teniente, ¿cierto?, el convertidor teniente, y una salida de escoria para el convertidor en Chuquicamata. Tenemos dos salidas de mata, o metal blanco, mejor dicho, en Caletones, y uno en Chuquicamata, ¿ya? No tienen, en este caso, no tienen elementos que permitan medir la temperatura, uno, y dos,
no tienen quemadores auxiliares, como si es el caso del horno flash. ¿Ya? Mantenciones, cada 1 año y medio, ¿cierto? Para reinstalar las líneas de tobera y reparaciones se hacen cada 3/4 de año en el caso de caletones, ¿ya? Tiene un total de entre 48 toberas y 55 la de Chuquicamata, ¿cierto? Y también se agrega concentrado vía toberas en cada uno de estos hornos. Hay 5 toberas dedicadas al concentrado en caletones y 6 en el caso de Chuquicamata, ¿ya? Se tratan 2.100 toneladas por día de material o de concentrado seco en caletones y entre 2.200 y 2.500 toneladas de concentrado seco en Chuquicamata, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, los porcentajes de los concentrados, ¿cierto? Porcentaje de cobre me refiero. ¿Cuánto, cuánto sílice se añade? 160 a 220 toneladas y 150 a 200 toneladas en el caso de Chuquicamata, ¿ya? Y lo importante acá, ¿cierto?, son los flujos, ¿cierto? En el caso de caletones, agregan entre 20 y 27 normal metro cúbico por minuto de aire enriquecido. Y Chuquicamata es entre 18 y 22 normal metro cúbico por minuto. El flujo volumétrico o el porcentaje volumétrico de oxígeno que ingresa, en el caso de caletones es entre 35 y 38%, y en el caso de Chuquicamata es entre 39 y 42% de oxígeno, ¿ya? Y bueno, Mata, caletones produce entre 801 y 909 toneladas por día, mientras que Chuquicamata produce entre 990 y 1.150 toneladas por día. ¿Ya? Escoria. Caletones produce entre 1.600 y 1.900 toneladas por día, y Chuquicamata produce entre 1.550 y 1.800 toneladas por día de escoria. Nótese los porcentajes de cobre que tiene la escoria en ambos lados. Es bastante alto en cobre, ¿cierto? Tiene más cobre que que los concentrados que hoy en día encontramos, entonces ese cobre no se puede desperdiciar, ¿ya? Razón, sílice, hierro que se maneja aquí, ¿ya? Si se recuerdan, en el caso anterior, caso cuando hablábamos del horno flash, el porcentaje los porcentajes estos se movían, o el ratio este se movía más cercano al 1, prácticamente el 1. Acá son valores más bajos, ¿ya? ¿Cómo se recupera cobre desde la escoria? En el caso de caletones tienen un horno de limpieza de escoria, y en el caso de Chuquicamata tienen horno eléctrico, ¿cierto? Un horno eléctrico, ¿ya? Y eventualmente caletones utiliza, ¿cierto? Si es que existen escorias en el convertidor Press Smith, el siguiente horno, esa escoria se puede reciclar al convertidor teniente. Y en el caso, ¿cierto?, de Chuquicamata, esa escoria, que es muy rica en cobre, pasa inmediatamente eh, al horno de limpieza de escoria. Ya, no hay ese cambio. Y bueno, el aire acá está enriquecido, ¿cierto? 25,5%, 26,4% de enriquecimiento tiene, no más que eso. No es muy lejano al aire puro en estricto rigor, ¿ya? Y con respecto a las temperaturas, son bastante parejas, pero la verdad es que también, como no tienen un buen control de temperatura, tampoco es algo que uno pueda determinar a ciencia cierta, ¿ya?
¿Cómo controlamos el proceso? Bueno, tenemos, ¿cierto?, una inyección continua de concentrado seco y aire a través de 4 a 6 toberas sumergidas dedicadas para ello. ¿Ya? Así es como nosotros vamos controlando qué tanto concentrado y aire ingresa. ¿Ya? Principalmente el concentrado es lo que tiene estas entre 4 y 6 toberas. ¿Ya? El soplado es continuo, siempre está funcionando junto con la planta de oxígeno y tiene un nivel de oxígeno de un 40% en volumen a través de las toberas sumergidas. ¿Ya? La carga superficial continua de material desfundente y reciclado sólido en la superficie del baño. O sea, se está constantemente lanzando fundente a la superficie, que recuerden, la zona superficial es donde se encuentra la escoria. Por ende, podríamos ahí estar tratando inmediatamente estos baños, ¿ya? Siempre se está succionando gas desde la planta de ácido, ¿cierto? Siempre están succionando, por ende no hay problema. Existe una extracción intermitente de mata y escoria a través de los orificios sumergidos. El convertidor teniente es una operación semicontinua, ¿ya? ¿Por qué no es continua? ¿Por qué no es batch? Porque le estoy inyectando oxígeno constantemente, ¿ya? Y estoy constantemente interviniendo, ¿cierto? Extrayéndole los gases de reacción. Entonces, la mata y la escoria salen constantemente. Y se hace un reciclado, eventualmente se reingresa mata al convertidor, ¿cierto? De manera intermitente también. ¿Ya? Bueno, las impurezas aquí, mayoritariamente, ya se comportan de otra manera en el convertidor teniente, teniendo cierto que el arsénico se va a tender a ir por los gases de salida, el bismuto se va a tender a ir a la escoria, níquel de haberlo se va, en su gran mayoría, continúa con la mata, ¿ya? ¿Por qué? Porque el níquel es muy parecido al cobre. Entonces el proceso no va a poder discriminarlo de tan buena manera. Entonces, de haber níquel en su concentrado de cobre, ese níquel va a continuar con la mata. Metal blanco en este caso. ¿Ya? Plomo mayoritariamente se va en los gases, antimonio también en los gases. Selenio continúa lamentablemente con la mata y el zinc se va a la escoria. ¿Ya? Un proceso que es, si no igual, si es más, si ustedes se dan cuenta, es casi calcado al convertidor teniente, es el proceso Noranda. ¿Ya? El proceso Noranda fue iniciado por la empresa Noranda, ¿ya? Que por allá por la década del 70 patentó este equipo. Nota curiosa, el, el horno, ¿cierto?, Noranda se patentó exactamente el mismo día que el horno convertidor modificado teniente. Ambos se patentaron el mismo día, solo que uno en Canadá y el otro en Santiago de Chile. Curiosidad. Entonces, si se dan cuenta, el funcionamiento es prácticamente el mismo. Posee toberas, posee un sistema de alimentación y posee un elemento en donde un orificio por donde yo puedo sacar la escoria y también un orificio por donde yo puedo sacar la mata. Y si ustedes se dan cuenta, la gran diferencia es que la mata sale por este lado de aquí. ¿Ya? De nuevo, acá en Chile tenemos presencia del horno Noranda, está en Alto Norte, la fundición Alto Norte, y tenemos las dimensiones que logra, ¿cierto? Es bastante grande, ¿cierto? Y consume 3.000 toneladas de cobre al día, ¿ya? Alimentación de concentrado, con un 37% de cobre.
Por ende, también se esperaría que se produzca una alta cantidad de cobre. Y en este caso, sí lo hace, ¿ya? Alto Norte produce cerca de 1.350 grados, 1.350 toneladas de metal blanco al día, mientras que en Noranda, la fundición en donde fue fundado este convertidor, produce cerca de entre 700 y 900 toneladas, ¿ya? Producen una alta cantidad de escoria y los porcentajes o la razón sílice-hierro, en el caso de Noranda, anda entre el 0,6 y el 0,8, mientras que en Alto Norte es de aproximadamente 0,7. ¿Ya? ¿Cómo se extrae de la escoria del horno Noranda? El cobre, se recupera el cobre. En el caso de Alto Norte, se permite la escoria solidificar y luego se le aplica flotación. Y en el caso de los que vienen de los convertidores Peirce-Smith, lo que hacen es simplemente solidificarlo y luego lo inyectan al horno Noranda. Eso por lo menos se hace acá en Chile, ¿ya? Existe, ¿cierto?, un consumo, un ligero consumo de hidrocarburos en este horno, ¿cierto?, en Noranda. Así como tanto el proceso, ¿cierto?, en convertidor teniente y Noranda, funcionan de una manera un tanto similar. Nosotros tenemos la pared, que está reforzada con ladrillos refractarios para que no escape calor, y básicamente yo inyecto aire a través de este elemento, ¿cierto?, a través de esta tobera, donde ingresa oxígeno y nitrógeno, ¿ya? La idea, y aquí está lo interesante, es que nosotros lo que hacemos es utilizar un equipo, que más adelante lo voy a proceder a explicar mejor, pero básicamente es un elemento que utiliza lanzas, ¿ya? Para quienes no saben, usa unas especies de chuzos, ¿ya? Para poder destapar cada tobera, ¿ya? Porque normalmente estas toberas se tapan, ¿ya? Debido a los cambios de fase que tiene el cobre, el cobre, ¿cierto? Y más que nada la mata que se está produciendo, el metal blanco. Como existe un cambio de fase, y esta zona es la más susceptible a que ocurra, entonces aquí es donde yo voy a tener normalmente, eh, solidificación de material, ¿ya? Porque las condiciones de cobre y de escoria cambian constantemente. Entonces lo que yo hago es, con esta lanza, como les dije ya, una especie de chuzo, picar aquí y que esta lanza penetre lo más posible, y así este proceso puede seguir funcionando de manera continua, ¿ya? Si nosotros nos vamos, ¿cierto?, a los elementos que tienen o a las fundiciones que tienen estos equipos, ¿cierto? Tenemos que convertidor teniente tiene Chuquicamata, Potrerillos, Paipote, Las Ventanas, Teniente y La Caridad en México, ¿ya? Siendo el más pequeño de todos el convertidor teniente que posee Paipote, ¿ya? Y el horno, el convertidor teniente que posee Ventanas, es el que le sigue en tamaño, ¿ya? El que tiene mayor capacidad, ¿cierto?, es teniente en Chile, ¿cierto? Pero ellos usan 2 convertidores tenientes para completar esa mayor producción. En cambio, lo que es el convertidor Noranda, el más grande también está en Chile, que viene siendo el de Alto Norte, y procesa 390 toneladas kilotoneladas por año de cobre, ¿ya?
Le sigue, ¿cierto?, el mismísimo horno Noranda de Noranda, y también existe ese mismo horno en Daye, China. ¿Ya? Estas son las dos principales tecnologías de fusión bajo el baño, ¿cierto? Con tobera bajo el baño, que se tiene en el mundo. ¿Ya? Las principales, actualmente. Lo cual puede cambiar en poco tiempo, porque está volviéndose un poco más incipiente una tecnología que también ocupa esta lógica, solo que lo usa de otra manera. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar del horno Banjukov. El horno Banjukov, la verdad es que se los estoy mostrando más que nada por un tema histórico, más que por un tema, operativo. ¿Ya? Es muy difícil que este horno llegue acá a Chile. Lo más probable es que ustedes, a menos que viajen a Rusia, no lo puedan, no lo vayan a ver nunca. ¿Ya? Tenemos, cierto, que se carga por el centro, y por aquí básicamente tenemos ambos, toberas, ¿cierto? Y también tenemos un poco lo que es los quemadores que también utiliza eh, el convertidor, ¿cierto? El horno flash. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que la mata siempre es más pesada que la escoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo aquí le dejo un espacio, ¿cierto? Para que la mata se vaya acumulando acá. Y una vez que yo la tengo lo suficientemente acumulada, abro el orificio y sangro la mata. Y a los costados, ¿cierto? Tenemos quemadores que permiten que el interior, y especialmente estas camaritas, se encuentren a la temperatura deseada. ¿Para qué? Para que no se solidifiquen ninguno de los dos baños, ¿cierto? Ni la mata ni la escoria, y yo las pueda sacar. Y en este hoyo, lo que se hace es sangrar la escoria, ¿ya? Por medio de toberas, ¿cierto? Se mantiene esto también reaccionando para ojalá ir produciendo la mata, ¿cierto? Y los gases se van por esa chimenea de ahí, ¿ya? Esto es un poco más parecido a un horno flash que un horno convertidor teniente, ¿cierto? Tipo convertidor teniente. Pero lo importante es que utiliza la tecnología de toberas y por ende califica, ¿cierto?, como más afín con el convertidor, ¿cierto?, teniente que con el horno flash. Situaciones que nos da la vida. Entonces, todavía tenemos algunos, ¿cierto?, un par uno en Norilsky Copper en Siberia, y el otro está se llama, no lo puedo decir, ¿cierto?, Serenaudalsky en los Urales, que también está en Rusia, o sea, básicamente Rusia. ¿Ya? Nos vamos a saltar, ¿cierto?, muchos de los detalles, pero que nos vamos a detener, ¿cierto?, en las composiciones que tiene esto, ¿ya? Si se dan cuenta, los concentrados son bajísimos en cobre, pero bajísimos, ya no califican como concentrados casi, pero existen, ¿ya? ¿Ya? Y la mata que se produce, en el caso de Norilsk, pueden producir una amplia variedad de concentrados, ¿cierto? De porcentajes de cobre en sus matas, pero el de Redneudalski es sencillamente bajísimo. Este horno von Yukov califica más cercano a lo que es un horno reverbero que a lo que es un horno actual, ¿ya?
Y aquí también tenemos, ¿cierto?, los porcentajes. Bastante poco porcentaje de cobre se va a la escoria de todas maneras. Una pequeña ventaja que tiene. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, podríamos utilizar este horno eventualmente para lo que es para lo que viene siendo, ¿cierto?, lo que son los procesos que ocurren a bajísimas concentraciones, ¿cierto?, concentrados muy bajos. Por ende, si las cosas andan mal, eventualmente podríamos echarle mano a este tipo de hornos, ¿cierto? Y aquí está la tecnología más actual que se tiene en este momento, que es el Oxygen Bottom Blowing Furnace. Este es un horno, si se dan cuenta, es muy parecido al convertidor teniente, con la sencilla diferencia en que el convertidor teniente tenía las toberas por esta línea. El Oxygen Bottom Blowing, o BFF, tiene las toberas por abajo. Lo hacen por lanza, ¿cierto? Y básicamente alimentan por el centro. Constantemente están alimentando con oxígeno también esto, generando, ¿cierto?, lo que es escoria y lo que es mata acá abajo. Entonces, la mata la sacan por acá, ¿cierto? Lo último, lo más bajo que puedan, y la escoria la sacan por este lado, la sangran por aquí, ¿ya? Esto es básicamente la última chupada del mate. Esto es lo que se está haciendo a lo último. Es más, Codelco en este instante está teniendo algunos acercamientos, ¿cierto? No van a comprar este horno, que es una bestia, no lo van a comprar, pero sí están haciendo algunas pruebas para eventualmente, especialmente reconocimiento, a ver si pueden obtener algún tipo de información y a lo mejor hacerle algunas mejoras al convertidor teniente, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo les va, no lo sé, porque todavía este convertidor es bastante joven, pero al ser tan joven, que de hecho no encontré fundiciones que lo utilicen de manera evidente, posiblemente este año se vaya a saber, eh, también hicieron una pega un poco más interesante, ¿ya? Esto es de un paper, por si acaso, ¿ya? El que está aquí abajito, por si acaso. Entonces, son pruebas más a escala, no laboratorio, sino que más bien escala piloto que escala industrial per se, ¿ya? En donde requiere un concentrado normal, si se dan cuenta, bajo en cobre o intermedio, ¿cierto? Pero mira, tiene un alto porcentaje de cobre en la mata, metal blanco ya a estas alturas, y bajo porcentaje de cobre en la escoria, ¿ya? Y eso es producto de que las toberas están por debajo y no por arriba. Es tan joven este horno que se identifica aproximadamente las reacciones químicas que se tienen. Entonces, básicamente se asume que entra cobalina, ¿cierto? No, calcopirita, perdón. Lo que es pirita y sílice. Entonces, la zona celeste es gaseosa, en donde existe azufre, anhídrido sulfuroso y agua, vapor de agua. La calcopirita todavía no reacciona aquí y básicamente empieza ya su reacción con lo que es la pirita. En esta zona verde, ¿cierto? Ya aquí empezamos a tener lo que es la escoria.
lo que es la fayalita comienza a formarse en la zona 4 y en la zona 5 ya empezamos a tener lo que son las reacciones del cobre. Teniendo y obteniendo, ¿cierto? Lo que es cobre, ¿cierto? En esta zona de aquí, ya empezamos a tener lo que es el sulfuro de cobre y los sulfuros de hierro, ¿ya? Y en esta zona lo que tenemos, ¿cierto?, es la descomposición de la calcopirita en estos componentes, ¿cierto?, lo que es el Fe y lo que es el Cu2S, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto?, la región en donde básicamente yo, como la reacción está ocurriendo por acá y la turbulencia es tal, yo le doy la posibilidad al material que vaya avanzando en esa dirección, ¿ya? Entonces, todo el material comienza a avanzar en esas direcciones y la escoria sale por acá y la mata sale por ahí, ¿ya? Esto es, de nuevo, lo que se está haciendo hoy en día. Y aquí por fin ya podemos ver un esquema de varias de las fundiciones que existen en el mundo. La Caridad, ¿cierto?, utiliza Outokumpu Flash y también tiene su convertidor teniente, como vimos por ahí. Caraiba Outokumpu Flash, Huelva Outokumpu Flash, Hayden Inco Flash, ya los vimos, ¿cierto? Y ahí podemos entonces empezar a comparar algunas cosas. Cuando utilizan Outokumpu Flash, ¿ya?, tienen un contenido de cobre mayor a las de Inco Flash. Potrerillos con teniente tiene una concentración o un contenido de cobre mucho más grande e inclusive con algunas fundiciones que utilizan Noranda. Isasmelt y Ausmelt son dos equipos de fundición que no vimos porque no existen acá y la verdad es que veo muy poco probable que lleguen. Chile ha apuntado más hacia el Outokumpu Flash que al Isasmelt y al Ausmelt, que son hornos verticales, ¿ya? Pero en realidad no es tan relevante en este instante para usted, ¿ya? Tenemos ahí un Ausmelt. Outokumpu Flash Direct to Copper, ¿ya? Ese es uno que vamos a conversarlo más adelante. Pero como adelanto, ingresa concentrado, y sale cobre blister directamente. No sale mata, sale cobre blister. Es un proceso bastante interesante. Gresic y Naoshima, Mitsubishi. El proceso Mitsubishi es un proceso de fundición continuo, en donde tenemos, ¿cierto?, que estoy fundiendo continuamente, ingresa y sale, es un proceso continuo, ¿cierto? No hay un intervalo de tiempo entre que yo cierro y sale mata, ¿cierto? Y luego cierro y luego abro y vuelve a salir. No. Acá continuamente estoy ingresando concentrado y continuamente estoy sacando mata y estoy sacando escoria. Proceso continuo. Banjukov, ¿cierto? Pasar y Palabora, ¿cierto? Pasar utiliza horno de fusión eléctrico, ¿ya? Con una bajísima concentración, ¿cierto?, de cobre. Y Palabora usa lo que es el horno reverbero aún en estos días, ¿ya? Que es un tipo de horno bastante antiguo, que de hecho ya en Chile no se utiliza para fundir, se utiliza para otras cosas, ¿cierto? Se usa para fundir, pero no concentrado, digámoslo así, ¿ya? Eso, estimados, no tengo nada más que decir por el día de hoy. Que tengan buena tarde, cuídense y nos vemos la próxima Profesor, semana. Dígame. el laboratorio que hicimos ayer, ¿hasta cuándo se lo podemos subir? La próxima semana.
Ya, usted va a dejar una ventana, algo así para subirlo, ¿cierto? Es la misma que siempre no cerrado. Ah, ya, perfecto. Eso, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao. Profe,